A raíz de que la familia pues practicaba brujería, santería y espiritismo, una noche común era levantarme con gritos de que uno iba a entrar a golpes a otro. Luego de adulta, a recibir la contestación a tantas preguntas. ¿Por qué mi familia todo el tiempo está rodeada de maldición? Abuelo de mi abuela, siendo esclavo en Haití, le ofreció como sacrificio, en cambio de su libertad como esclavo, nuestra generación. Comienza esta rebeldía, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de menosprecio. Y una de las cosas que el mismo Satanás me llevó a acudir fue a mutilarme. Me mutilaba los brazos, las manos, los muslos, para que nadie supiera de eso. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Cuando todo parece oscuro, llega el Cristo de la Gloria para transformar lo imposible en una nueva historia. A través de Mi Encuentro con Jesús, escucharás testimonios reales de hombres y mujeres que, en su peor momento, encontraron la luz de Dios. Si le abres tu corazón, Él también puede cambiar tu vida. Esto es Mi Encuentro con Jesús. Comencemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a todos por una vez más estar aquí en tu canal, Kibsael Padilla TV. Hoy estamos grabando un segmento, un testimonio nuevo en Mi Encuentro con Jesús. Hoy no va a ser la excepción. Sabemos que Dios se va a glorificar porque la palabra del Señor dice que unos vendrán por la palabra y que otros vendrán por testimonio. Gracias a todos los que se han suscrito. Gracias a todos los que han dado buen feedback, glorias al Señor, buen comentario, aquellos testimonios, glorias al Señor, que ha impactado su vida, que han dicho, wow, realmente yo he estado pasando por eso. Pues quédate ahí pendiente porque este testimonio no va a ser la excepción. Así que, sin más preámbulos, quiero que conozcan a la persona que tenemos aquí, la invitada especial, glorias al Señor, que sabemos que su testimonio va a bendecir su vida, al igual que la nuestra. Así que, sin más preámbulos, Michelle, Dios te bendiga. Amén, Kibsael, Dios te bendiga más. Gracias por la invitación y por considerarnos para estar aquí junto a ustedes. Glorias al Señor. Así que, ¿verdad? Para mí es una honra, Michelle, un honor primeramente de parte del Señor y, ¿verdad? De que tú hayas tenido a bien estar aquí, poder contar tu testimonio. Otras personas lo han escuchado, pero qué bonito que, ¿verdad? Te preste, glorias al Señor, para que tu testimonio aún siga siendo de bendición para muchas vidas. Así que, sin más preámbulos, Michelle, el escenario del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo. Las personas que están ahí quieren conocer ese testimonio del evangelista Michelle Miranda. Cuéntanos un poco ese trasfondo de la niñez de Michelle. Muchos te conocen por ahí, ¿verdad? La muchacha de fuego, la muchacha que está activa, glorias al Señor en el ministerio, pero queremos conocer un poco ese trasfondo de tu niñez. Amén, pues le comparto un poquito, ¿verdad? Mi familia en general no había quien le había conocido al Señor, no había quien había servido a Cristo. Más bien se dedicaban a practicar lo que culturalmente se practica, que era el catolicismo y demás. Y a raíz de que la familia pues practicaba brujería, santería y espiritismo, pues eso fue lo que ellos habían aprendido. Así que eso fue lo que practicaba mi abuela. Nos llevaba usualmente a mí, a mis primas, a esos centros de espiritismo como tal. Y de vez en cuando la Iglesia Católica, adicional a ir a los cultos, como ellos le llaman, de espiritismo, todos los domingos, pues llegó el momento en que también tenía que ir a la Iglesia Católica, en la cual se me obligó literalmente a hacer la primera comunión y demás, entendiendo que eso era lo correcto. Eh, el Señor en su misericordia, ¿verdad? Y su amor infinito. Aún desde pequeña, yo bien recuerdo cómo Él fue sellándome, cómo me daba hasta sueños aún de pequeña, me da experiencia. Eh, es hermoso recordar, ¿verdad? Cómo aún de pequeña yo no sabía, no sabía lo que era el Evangelio de Jesucristo, pero muchas veces me buscaban y no sabían dónde yo estaba, y yo estaba en la iglesia evangélica de unas calles para atrás, cerca de la casa de mi mamá. Así que una vecina también fue un puente Sí. que el Señor utilizó para que yo conociera al Señor. Así que por todos lados, ¿verdad? El Señor estaba llamando mi atención desde pequeña. No se me inculcó
de parte de la familia porque ellos no la habían conocido, pero el Señor pues, se me reveló. ¿Verdad? Quiero que me cuentes un poco más, ya que, ¿verdad? Mencionas que no creciste en el Evangelio, sino que tu familia, ¿verdad? Practicaba el ocultismo ligado con la Iglesia Católica. Quiero que me cuentes un poco con respecto a cómo era, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, tú de niña, creciendo en un ambiente donde estaba la oscuridad, ¿qué tú podías ver? O sea, ¿qué tú podías presenciar, ¿verdad? Lo que me refiero es, si Dios no está en la casa, pues no hay paz. Entonces quiero que me cuentes un poco de esa niñez que viviste, que experimentaste o que sentiste. Pues yo sí puedo decir que siempre recibí el amor de parte de mi mamá, de mis familiares, como ellos entendían que era amar. Más sin embargo, pues una noche común era levantarme con gritos de que uno iba a entrar a golpes a otro, había instintos suicidas todo el tiempo era violencia, me rodeaba pues drogas, alcohol, y era realmente algo que yo no podía entender porque no podía ver una familia normal alrededor mío. No podía entender porque tal vez yo veía compañeritos de escuela y era algo común y mi familia, mi entorno no era muy común. Éramos muchos, así que en la casa pudo haber vivido en un momento dado como 20 personas en una casa que se fue construyendo con mucho sacrificio, pero mi abuela tuvo varios hijos, todos vivíamos ahí. Y sucede que no estaba Cristo, así que nadie podía representar el verdadero amor de Cristo. Y podíamos estar bien, como de momento se ocurría una discusión y las discusiones no paraban ahí. Eso eran pistolas, cuchillas, cuchillos y así yo crecí. Así yo crecí todo el tiempo, pues lo que se hablaba no era bonito, todo el tiempo eran palabras soeces. De momento podía estar tal vez todo bien y comenzaba la violencia. Yo no podía entender quizás cómo era posible que yo viviera así y nada cambiaba, que tal vez en las navidades algo mejoraba, pero días después volvía y siempre se sentía como algo negativo, era como vivir en la oscuridad, como bien lo dijiste. Wow, qué terrible, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Eso fue lo que se te enseñó. O más adelante, ¿verdad? Las personas podrán ver el trasfondo de lo que ocasionó en ti. Me es curioso, ¿verdad? Porque luego mencionaste de que tuviste unas vecinas que te llevan a la iglesia. O tú estabas en un ambiente hostil, de que sí, quizás, como bien mencionaste, que te estaban mostrando el amor, o sea, te estaban dando principios y valores en tu casa, pero era lo que ellos conocían, o sea, no era el amor que Cristo ofrece. Entonces, cuando estas personas familiares te vienen y te invitan a la iglesia, no hubo una trifulca, no hubo como que un choque espiritual, cuando estas vecinas te llevan a una iglesia cristiana, cuando realmente no es lo que se te enseña en casa. Más bien no lo entendían. Sí me dieron el espacio de hacerlo, pero no entendían. Mi mamá incluso cuando llegó el momento de bautizarme en agua, ella me acompañó y para mí eso fue algo bien grande. Estaba afuera fumando 2 y 3 cigarrillos a la vez, pero ella estuvo ahí. Y eso para mí, yo hasta el día de hoy, eso yo lo valoro y siempre lo he tenido en mi corazón porque nunca se opusieron. Pero en el momento que yo comencé a visitar la iglesia evangélica, aún yo iba con mi abuela a los cultos de espiritismo. O sea que era algo que yo no necesariamente dejé de hacer rápido porque mi familia no entendían que era algo malo. Lo que usualmente ocurre porque es lo que se les inculca. Ellos entienden que están en lo correcto. Básicamente no se pusieron. Ahí realmente no hubo un choque espiritual que hoy podemos conocerlo. Básicamente, como niña, quizás ellos dijeron, pues ella está curiosa, déjala. Pero realmente no estaban viendo que Dios estaba, ¿verdad?, sembrando esa semilla, que hoy día lo podemos ver como fruto. Eh, Tú me habías contado, ¿verdad?, que Dios te bautiza rápidamente de niña. Quiero que nos cuentes un poco más cómo fue, ¿verdad?, esa experiencia. Luego de seguir viendo la iglesia, el Señor comenzó a dar muchas experiencias, incluyendo la avenida. Me mostraba la avenida y en sueños me mostraba cómo sacaba mi espíritu del cuerpo de niña, te puedo decir 9 años.
y me llevaba y yo podía ver cómo él estaba levantando la iglesia. Wow. Y yo seguí buscando esa hambre, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que el Espíritu es el que pone en nosotros el querer como el hacer y convence al ser humano de buscarle. Y en una ocasión, pues en un culto de juveniles, ahí yo comencé a pedirle, yo quiero conocerte, de verdad. Y ahí fue que yo fui bautizada en el altar. Yo tenía aproximadamente 10 años. Y ahí el Espíritu Santo me bautizó. Y eso fue, ¿verdad?, suficiente como para yo sentir aún más pasión por él antes de apartarme. Wow, qué terrible. Y quiero, ¿verdad? Si puedes tocar para que las personas también tengan un poquito de trasfondo, porque las personas que nos están viendo, ¿verdad? Pueden estar viendo que tú naces en este lugar de ocultismo donde se te permite ir a la iglesia, pero antes de tú nacer también hubo unos contratiempos, ¿verdad? Si nos puedes contar un poco para que pues las personas cuando tú empieces a contar en tu juventud, ¿verdad? Las situaciones que tuviste hostiles y fuertes directamente con el enemigo, puedan entender que desde antes de tu nacer, el enemigo estaba planeando una agenda contra ti. Así es, antes de yo realmente reconciliarme con el Señor luego de adulta, ocurrieron demasiadas cosas. Entre ellas, el enemigo intentó, ¿verdad?, eh, quitarme la vida, atentar en contra de la misma. Y era a raíz de una maldición generacional que ocurrió. Y esto yo lo entiendo luego de adulta, porque el Señor comienza a mostrar y a hablarme y mi familia me comienza a explicar, porque para ellos era algo normal. Y sucede que ahí es que yo comienzo a recibir la contestación a tantas preguntas. ¿Por qué mi familia todo el tiempo está rodeada de maldición, de prostitución, de droga, de homicidio, de suicidio? Era algo que todo lo malo que tú puedes pensar, ahí estaba en el núcleo familiar. Y luego yo tengo entonces esta información de parte de mi mamá, de mi abuela, y es que nuestros antepasados habían entregado a Satanás mi generación. El abuelo de mi abuela, siendo esclavo en Haití, fue engañado por Satanás, el Señor lo reprenda. Y él ofreció como sacrificio, en cambio de su libertad como esclavo, nuestra generación. Y por eso no había lo que se supone que haya a través de Cristo Jesús, porque mi generación le pertenecía a Satanás. Y incluye mucho adicional a eso, mi tatarabuela era bruja, una de las brujas de más poder, porque el enemigo da poder limitado y la había dotado para que ella fuese bruja en Cataño. Y a raíz de eso, mi mamá, entonces se supone que siguiera el rango de bruja, el cual nunca quiso aceptar. Ahí ocurre que ella cae embarazada y comienza esta situación en la que la familia le decían que me abortara, porque el enemigo, aún antes de yo nacer, conocía que a través de mí el Señor en su misericordia iba a romper esa maldición generacional por medio, ¿verdad?, del propósito a través de mí. Y ella no se vio, ¿verdad?, muy bien cuando estaba embarazada, así que ella queda en la calle. Mi mamá vivió en puentes, vivió bajo de puentes en la calle y no tenía dónde estar. Y recibió de parte de una tía una revelación de parte del Señor. Una tía que lo que tenía era altares de brujería en la casa y aún así el Señor utiliza las piedras, Wow. aleluya, para que le diera una advertencia a mi mamá de que ella no me podía abortar, porque conmigo era que el Señor iba a hacer algo a favor de mi familia y de mi generación. Aleluya. Y entonces, a raíz de eso, luego de eso, mi mamá comienza a tener más experiencias. Aún en el sueño ella veía cómo ángeles la rodeaban en la barriga, cuando todavía ella no había dado a luz. Ella tenía también guerras espirituales que ella en ese entonces no sabían que era guerra espiritual. Ella no entendía nada de eso. Ella sentía ataques de demonios y también sentía la cobertura de ángeles de parte del Señor. Gloria a Dios. Y así luego, pues nada, me da luz y hay complicaciones y demás. Pero todo esto se lo digo porque lo supe hace unos años y ahí yo pude entender
el por qué siempre el Señor estaba llamando mi atención, por qué tuvo ese trato conmigo. Luego de eso, que ya me tiene, ¿verdad? Me dio a luz y eso, que sigo creciendo, ahí entonces, cuando yo tengo estas experiencias con el Señor, yo no podía entender cómo entonces, incluyendo yo yendo a los lugares de espiritismo, nunca me podían dar una palabra. Las señoras que eran las que hacían los rituales y demás, era como si yo no existía. Era como que no tenían nada y no querían nada de mí. Así que esa es la misericordia del Señor, ¿verdad? Que hizo un cerco para que nada de eso me tocara. Y una de las cosas que mi mamá me explicó es que hace poco, cuando el Señor me levanta a predicar, que me vi entonces también, yo llegué a perder la vida hace unos años atrás, que esa es otra etapa de mi testimonio. Y cuando yo me vi muerta y todo, estoy hablando con mi padre y le pregunto si ya se acabó el tiempo mío en este plano terrenal y él me dice que no. Ahí es que mami me dice, ahora sí yo puedo entender por qué se supone que yo te abortara, por qué se supone que tú no nacieras. Es que era algo grande que el Señor tenía. Y ahora yo lo puedo entender. Michelle, es terrible, ¿verdad? Todo lo que cuentas ¿verdad? Qué bueno por ese insight que diste para que las personas tuvieran ese trasfondo de que hay muchas personas hoy día que se preguntarán, ¿verdad? De que le han pasado tantas cosas malas, pero aún siguen vida, ¿verdad? Sigue la misericordia del Señor alcanzándolo y por eso, ¿verdad? Quise que tocaran ese punto, porque las personas se preguntarán y dirán, pero ¿cómo es posible si creciendo en una generación donde está separada o dedicada para el ocultismo, Dios pueda tener algo con esa persona? Pero es que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde antes de nacer te conocí y te santifiqué. Entonces, es bien bonito cómo Dios, ¿verdad? De lo vil y lo menospreciado, Dios levanta para avergonzar a los sabios. Entonces, quizás la familia o las personas o incluso los religiosos pueden decir, no, de esa familia no nace nadie bueno, de esa familia no va a salir nada bueno, pero Dios saca, ¿verdad? Como dice, de lo vil y lo menospreciado para que ellos puedan decir, no, verdaderamente Dios existe, Dios puede hacerlo. Y me encantan mucho los testimonios por eso, porque hay veces que las personas quizás no se identifican con la palabra, porque sabemos, ¿verdad?, que para entender y creer en la palabra tenemos que tener fe en Dios. Pero entonces, cuando nosotros escuchamos testimonio, se nos activa un poco de fe de decir, bueno, como que yo creo que Dios lo puede hacer conmigo. Y, ¿verdad?, quiero que me cuentes un poco más, ya que fuiste creciendo, ya que tuviste esa experiencia, ya que Dios se te revela desde niña por misericordia, gloria al Señor, donde Dios te cerca, te preservó la vida, te bautiza. ¿Qué siguió aconteciendo luego, verdad, cuando fuiste creciendo? Bueno, pues la realidad es que, como dice la palabra del Señor, el espíritu es contra la carne es contra el espíritu, y entre ellos hay una constante guerra, ¿verdad? Y cuando uno se rodea de no necesariamente gente que le sirve al Señor y tienen temor a Él, pues el mundo comienza a alar. Además de eso, hay una maldición generacional que todavía estaba vigente, porque lo vamos a conocer ya mismito, ¿verdad? Con la otra parte del testimonio. Pero había algo todavía que lo que quería era darme a la perdición. Y lo que hacía era que me llevaba a la rebeldía. Entonces yo me convierto al Señor, pero cuando viene y me llega el momento en que me aparto, comienza esta rebeldía, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de menosprecio. Y una de las cosas que el mismo Satanás me llevó a acudir fue a mutilarme. Yo me mutilaba la barriga, me mutilaba los brazos, las manos, los muslos, para que nadie supiera que eso me satisfacía. El enemigo me hizo entender que esa era una forma de escape a mi realidad. Y era una mentira de Satanás porque yo me sentía llena. Yo sentía que eso me daba placer. Wow. Yo sentía tantos vacíos y ver que seguía creciendo en una familia disfuncional. Ya yo había conocido al Señor, pero mi familia no había cambiado. Mi familia seguía en el mismo estado, no habían conocido al Señor. Algo faltaba. Y pasó el tiempo y muchas veces mi mamá se daba cuenta que algo pasaba, pero pues, entonces yo me mutilaba de otro lado que ella no se dio cuenta.
Es que básicamente lo que estaba aconteciendo en ti, nadie se daba cuenta. O sea, como ellos estaban en su mundo del ocultismo y todo eso, y el enemigo los tiene ciegos, o sea, no estaban viendo que en ti quizás había una depresión interna o algo así. Exactamente. Luego de eso, yo experimenté el mundo, todo lo que tiene que ver con el mundo, sin importar, no podía ya pensar con claridad, ya me había alejado del Señor, porque como te mencioné, las cosas del mundo, eso es lo que la carne quiere, eso es lo que la carne busca y el enemigo lo utiliza. Y luego de eso yo pude entenderlo, ¿verdad? Que lo que quería era que yo terminara en la calle. El Señor me lo reveló y a través de diferentes personas el Señor los usaba para decirme que lo que quería era que yo cayera en las drogas, que cayera en un espíritu de locura, porque quería que yo no cediera por completo el propósito del Señor en mi generación y en mi vida. Así que comencé a Te llenarme. apartaste, ¿verdad? Perdona que te interrumpa. ¿Por qué quizás te apartaste? Quizás porque no tuviste un apoyo o las presiones de este mundo, como bien mencionaste. Exacto. En general, fue como las cosas del mundo, las malas amistades y, y como lo que el enemigo busca es que a nosotros no nos guste complacer la carnalidad, pues nos dejamos llevar. llevar. Sí, que básicamente, ¿verdad? Te hago ese hincapié, ¿verdad? Porque me gusta mucho resaltar, y es que a mí también me pasó, en el sentido de que me descarrié en la juventud. Y hoy día, ¿verdad? Le exhorto a las personas de que tengan un encuentro con Jesús. Si tú no tienes un encuentro, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? De edificar tu casa sobre la roca, no en la arena, pues eso es lo que ocurre, porque yo sí tuve, como tú me mencionas, que en la niñez tuve experiencia, tú también tuviste experiencia, pero entonces yo llegué a raíz de un punto y es, ¿por qué entonces te descarriaste? ¿Ves? Entonces, para mí, ¿verdad? Mi entender fue que no tuviste un encuentro, ¿verdad? Que lo fuiste cultivando constantemente para que realmente no te apartara. Yo traigo este punto, Michelle, porque esos jóvenes que nos están viendo y hoy día son cristianos, ¿realmente tienen que pasar por apartarse? No, o sea, no tienen que pasar por ese proceso. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Enfatizamos desde esa experiencia, tú desde la experiencia que te apartaste y yo también, que yo digo, si realmente tú tienes un encuentro con Dios y lo sigues fomentando, no hay Satanás que te pueda apartar, no hay barrera que te pueda apartar de los caminos del Señor, gloria a Dios. Entonces, seguiste con esa rebeldía porque las amistades, la carne quería seguir. Entonces, ¿qué te llevó a eso? Pues a raíz de eso y adicional al núcleo familiar, no había, era como ir a la iglesia, pero luego llegar a casa y era todo lo contrario. Y esa pesadez, la guerra, sin importar, ¿verdad? Lo que yo había recibido de la iglesia, pues cuando llegamos al hogar, pues no se está fomentando realmente la unidad ni el amor. Así que poco a poco eso fue en decadencia y como tú mencionas, los jóvenes hoy día luchan por mantenerse, pero si no lo reciben también de parte de su familia, va menguando. Entonces, es importante que eso se fomente y si los papás ven que los jóvenes están yendo, pues vamos a intentarlo también. Y de alguna manera entonces está ese apoyo y los jóvenes siguen buscando la presencia del Señor. Así que cuando voy creciendo, ahí ocurre que yo tuve mi bebé bien joven. Yo tuve eh, una relación y caí embarazada, diálogo a los 15 años. Diálogo a los 15 años, ahí me había olvidado por completo del Señor. Ya yo había entendido que había perdido el temor a Dios porque no temía ni siquiera a su venida. Eso era como yo tenía esa medida. Yo decía, aún me queda algo, tal vez tengo un poquito de esperanza, pero cuando yo sienta que yo no temo a la venida del Señor, ya yo sé que yo estoy bien perdida. Wow. Y eso fue ocurriendo sin yo darme cuenta. Tengo a mi bebé, sigo estudiando y todo, porque gracias al apoyo de mi familia pude hacerlo, pude establecer una carrera y todo, pero estaba el vacío en mi corazón. Tuve a mi bebé, a raíz de que yo tuve a mi bebé, ¿verdad? Que al principio estuve sola, porque el papá me dejó sola, ahí también creció una amargura en mi corazón y un odio y una rebeldía y una frialdad que ya yo me desconocía, ya yo me desconocía. Seguí, sí, estudiando y demás por mi hijo, no porque yo realmente
tenía ganas de hacerlo. Y a través de eso, pues seguí perdiéndome en la bebida, tal vez utilicé alguna droga, aunque fuese marihuana, eh, y todo lo que me llenaba en ese momento era salir, era la Y como era un discoteca. escape para no pensar en el problema que te estaba ocasionando. Exactamente. Luego de eso, seguí creciendo, ahí conozco a mi amado esposo, que llevamos ya muchísimos años juntos, y él no lo había conocido al Señor tampoco, así que no había tal vez en ese momento un marco que yo dijera en algún momento yo voy a regresar a los pies del maestro. A veces me acordaba y decía, wow, cuando yo iba a la iglesia, wow, esas experiencias que yo tuve, pero ¿cómo yo voy a volver? Quizá yo decía, ¿cómo yo voy a volver? Porque yo había caído tan y tan bajo. Yo había cometido un pecado tan fuerte que no voy a tocarlo, porque es mejor ser tocado por el Señor que caer en las manos del hombre. Así que cometió una falta tan grande que esa falta me acusaba durante todos esos años. Y pasaron los años y yo entendía que yo no era merecedora del amor de Dios ni de su misericordia. Yo entendía que había caído en un hoyo tan profundo que eso me acusaba de día y de noche y me hacía entender que yo no iba a alcanzar volver a estar como estaba. Y eso me iba hundiendo cada vez más. Y así hay muchas personas que hoy día lo podemos entender, que su conciencia les acusa. Pero la palabra del Señor dice que si nuestra conciencia nos acusa, el Señor es más grande que nuestra conciencia y Él nos perdona. Pero el enemigo se encarga de que nosotros estemos confundidos y que andemos en la mentira, porque Él es el padre de toda mentira. Entonces está constantemente acusándote para que tú entiendas que tú no puedes alcanzar la misericordia del Señor, de que ya no hay esperanza para ti y que sigas pecando porque es que ya has pecado tanto que un tras otro, pues ya no va a hacer tanta diferencia. Así que eso te sigue alejando del Señor porque te hace entender que ya te perdiste. Ya no hay manera, ya no hay break. Así que eso me fue hundiendo cada vez más. Esa culpabilidad, esa vergüenza. Y decidí, ¿verdad? En mi humanidad, como quien dice, esconderme de la realidad. Y mejor me quedo en esta área, mejor me quedo de esta manera porque, total, ya me perdí. Qué terrible, ¿verdad? Porque eso es algo que tú lo cuentas, pero sigue pasando día tras día. Entonces, el enemigo es algo que te ofrece algo, o sea, te ofrece algo bien bonito, como el pecado. Mira, esto está chévere, te puedes como que salir un poco de la rutina que estás atravesando, de los problemas, pero claramente te ofrece algo y luego te está juzgando. Luego te dice como que ya tú no tienes oportunidad, ya Dios no te quiere. Entonces, es terrible porque la humanidad o la juventud, hoy día el enemigo trabaja mucho en esa área, Michelle, porque lo podemos ver mucho en la universidad y es en esa época donde la juventud, ¿verdad?, empieza a experimentar o salir o beber o janguear o conocer personas. Entonces, en esas interacciones, ¿verdad?, ocurren tantas cosas que luego el enemigo te hace culpable. Entonces, algo que me gusta mucho es que Dios no te juzga. Por más que quizás tú cometas X pecados que lo puedas ver grande, ¿verdad? Dios dice, ¿verdad?, que no hay pecado grande ni chiquito, sino que Él lo borra todo. Entonces, esas personas que nos están viendo, gloria al Señor, que quizás hoy día se sienten juzgados, se sienten señalados, ¿verdad? Es un buen punto aquí para que usted reflexione y digas que realmente yo necesito un cambio. Podemos ver la historia de Michelle, podemos ver muchas historias así, que nacen y crecen en el ocultismo, que crecen en el catolicismo. Entonces, prueban tantas cosas, pero realmente su familia sigue igual. Nosotros le invitamos, gloria al Señor, ella va a estar próximamente contando qué fue lo que Dios hizo en su vida, para que tú veas que realmente hay solución en ese proceso o situación que estás atravesando. Así que, Michelle, luego que te sientes culpable, luego que realmente estás jangueando, ¿verdad?, de fiesta en fiesta, como dicen por ahí, ¿qué seguía pasando en tu vida? Porque quizás tuviste ese niño
a temprana edad, realmente como el padre no se hizo cargo, pues tú te sentiste como que muy mal. Entonces, ¿qué siguió ocasionando en ti? Luego de eso, nada, me convertí en una profesional y al convertirme en una profesional yo entendía que lo había alcanzado todo y menos necesitaba de Dios. Yo entendía que había sido por mi propia fuerza y no le debía nada a nadie, a mi familia, pero a Dios lo había sacado del panorama por completo. Y me convertí en una persona bien orgullosa, prepotente, que no le reía las gracias a nadie. Por mínimo que hicieran algo en contra mía, eso yo lo multiplicaba al 100 por 1 porque estaba tan llena de maldad, tan y tan llena de maldad. Hace tantos años que más de 4 personas dijeron que se querían quitar la vida por tanto daño que yo había hecho, tanto daño. Y muchas veces hacemos más daño con los labios, con lo que decimos, que con lo que hacemos. Y esa era la Michelle que yo me había convertido. Yo era un monstruo. Y lo digo, y era así. O sea, era así. Era algo que me satisfacía hacer el daño. Me gustaba ver el resultado del daño que había hecho. Y me fui convirtiendo en una persona bien fría, bien fría. No sabía, realmente entendía que amaba, pero no sabía el verdadero significado del amor, porque no había, el amor del Padre no estaba en mí, así que ¿cómo yo voy a amar? Y tenía tanta rebeldía en mi corazón y había creado esta coraza. Y el enemigo se había encargado de poner un corazón en mí de piedra tan duro que, que, que era difícil ser yo. Yo no podía entender cómo yo me había convertido en esa persona y no me encontraba. Yo no me encontraba. Yo decía, ¿quién yo soy? O sea, ¿en quién yo me convertí? Eh, Muchas veces, incluso ya estando con mi esposo, hasta salíamos y era algo que yo andaba con una cuchilla. Era algo como dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo esté persiguiendo. Y me convertí en una persona hasta violenta, muchas veces hasta sin necesidad de serlo. Y era a raíz de todas esas cosas. Eh, Cuando sigo creciendo y ya soy una profesional, como mencioné, ya me había olvidado del Señor. Pero el Señor no se había olvidado de mí y comenzó a llamarme la atención. Comenzó a darme sueños en el que me llamaba y yo le decía que no. Y me levantaba y yo no quería volver, porque yo entendía que estaba descualificada. Ya yo estaba perdida, yo entendía que me llamaba, pero no lo creía, no lo creía. Era como que no te sentías digna realmente. Me sentía Wow. inmerecedora. Y eso lo que hizo fue que me resintiera y me resistiera a la voz del Señor. Recuerdo uno de los sueños y una de las experiencias que me dio fue que yo estaba de camino, o sea, yo iba cayendo en un precipicio oscuro mientras Él me llamaba. Y me llamaba y yo seguía cayendo oscuro. Y iba de camino al infierno. Iba de camino al infierno. Y aún así, mi corazón estaba endurecido por la culpabilidad, por la vergüenza, por la rebeldía, el orgullo, la soberbia. Todas esas cosas yo las tenía bien escritas en mi frente. Eso hablaban de quién yo era. Y cuando eso ocurre, yo recuerdo quizá que yo había dejado una falda que yo utilizaba cuando pequeña en el closet. Y la tenía en lo último del closet. Yo decía, en algún momento. Eso era como que, Terrible, era como que el Espíritu Santo, porque eso mismo yo recuerdo que yo miraba a los cristianos, no sé si te llegó a pasar que pasaba cerca de los cristianos, y yo pasaba, cuando yo veía una confra, yo no me atrevía a pasar por ahí. No era porque sentía que me iban a hablar, sino que Satanás ponía en mi corazón que con las personas que yo andaba, si se burlaban de los cristianos, yo me iba a sentir mal. Entonces, yo siempre los miraba de lejos y decía, ¿cuándo yo volveré? O sea, como que yo me siento tan mal, con pecado, lleno de pecado, que yo no sé cuándo yo volveré. Pero gracias a esas palabras luego se cumplió, que es lo que tú también vas a contar. Entonces, ¿nunca tuviste ese choque con cristianos? Como que ya viste la falda, te viste como que cuándo yo me la volveré a poner. me ocurrió varias veces, pero lo que me ocurría era como una confrontación.
una confrontación en el sentido de que yo estaba tan hundida que no parecía. Yo puedo tener fotos y me veía súper bien y la gente entendía que estaba súper bien, pero había un vacío tan profundo en mi corazón que yo lo que necesitaba era alguien con la compasión de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué ocurría? Cuando veía gente cristiana, yo decía, si alguien me amó, si alguien me abrazara, si alguien me dijera de usted bendiga. Veía mujeres que se notaban que eran cristianas y yo decía, este es el momento, a lo mejor me dicen algo. Este es el momento, a lo mejor me abrazan. Y yo llegué en un momento dado a entender que ya nadie, el Señor, le iba a dar una palabra para mí. Y el Señor se había olvidado. Yo veía muchas veces a los cristianos y nadie, era como que si yo no estaba, yo decía, o sea que ya nadie, el Señor los utiliza para hablarme. O soy yo el problema o es que la gente ya no está llena del Espíritu Santo de Dios para hablarme de parte de Él. Yo los veía en mi trabajo y hasta me acercaba adrede buscando una palabra de parte del Señor. Wow. Era otra persona por fuera, pero por dentro yo era esa niña que se había olvidado del Señor en todos esos años, pero entendía que tal vez algo, Él podía enviar a un siervo, una sierva a decirme de que no se había olvidado de mí Wow, qué terrible. y nunca ocurrió. Es terrible, Michelle, porque ese hincapié que tú dices, o sea, yo lo he escuchado, incluso aquí se ha hablado de eso, de la importancia de que un cristiano esté lleno del poder de Dios, porque hay muchas vidas que no están expresando una necesidad, pero quizás más bien están pasando un sufrimiento interior. Incluso lo podemos ver con personas, ¿verdad?, que están en la calle, que se sienten rechazados, que se sienten que ya nadie los ama. Pero tú no mostrabas nada de eso. O sea, quizás es fácil ver a una persona en la calle porque tú dices, pues le falta comida, se siente triste. Pero una persona que aparenta estar bien, pero realmente está vacía por dentro. Entonces, hace falta los dones, hace falta que Dios se manifieste, ¿verdad?, en las vidas. Y luego vamos a tocar ese punto más a profundidad, la importancia de ello. Porque a veces nosotros podemos ver muchos cristianos que piensan que esto es como una profesión, piensan que ser cristiano es por decir que yo soy cristiano, como que yo trabajo en tal lado, yo soy de X compañía, pero realmente tenemos una función aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús dijo que es necesario que yo me vaya, pero les dejaré el Espíritu Santo con ustedes. O sea, hay una función, hay una función. Jesús hizo una función en la tierra, pero ahora nosotros tenemos esa encomienda que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Pero por qué? Porque hay una necesidad en la vida. Gloria al Señor. Y qué bonito que enfatiza eso, Michelle, porque nos hará, o muchas personas que nos van a ver ahí, se van a preguntar y se van a cuestionar si realmente están haciendo la función que Dios nos envió. Quiero que me cuentes un poco más, ya que te sentías encerrada en esos vacíos, esa tristeza, tenías esa coraza, ¿verdad?, que le pagabas mal por mal a todas esas personas que te hacían algo. Pero, ¿qué ocasionó eso? Porque sabemos, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Tú estabas muerta espiritualmente. Tú no sentías que Dios tenía perdón para ti, pero era que el enemigo te tenía cegada. Pero, como dice también la palabra del Señor, lo que sembrare, eso cosecharé. Entonces, ¿qué ocasionó en ti seguir pagando mal por mal, ¿verdad? Ya que te sentías triste, oprimida, ¿qué siguió cocinando en ti? Eh, ya una vez estaba ya tan llena de egoísmo, de orgullo y demás, pues eso ocasionó que la gente me detestara. Mucha gente me amaba, pero otros pues no necesariamente me aceptaban. Y recuerdo que Isabel, que algo que hizo que yo chocara como con la pared de quién yo era, fue un daño que me hicieron en el trabajo, en el que cuando salgo de mi turno veo que me vandalizan mi carro. Y algo que tal vez parece sencillo, para mí fue algo destructivo. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como algo material, en ese momento el Señor lo utilizó para que yo me diese cuenta
de cómo la gente me estaba viendo y de qué yo estaba hecha, qué yo había ocasionado. Y cuando yo vi eso, yo lo que veía, yo no veía el daño que le hicieron a la guagua porque tenía seguro. Yo lo que veía era, así se siente la gente conmigo, así la gente piensa de mí. La gente, yo lo que vi fue el odio, el desprecio, el menosprecio. No podían, no había tolerancia hacia mi persona. Y cuando eso ocurrió, ya yo me daba ansiedad, ya yo estaba en depresión, ya yo tenía vacío, ya habían ocasiones que yo me encerraba en el baño y me puso tras bastidores y no sé qué se acuerda, que podían pasar 2 horas y yo no salía del baño. Mi nene me tocaba la puerta para que yo saliera y yo no podía salir porque yo lo que quería era quitarme la vida. Qué terrible. Porque toqué fondo, yo toqué fondo, fue una trampa completamente tramada por el Satanás. Y yo lo que hacía era seguir hundiéndome. Y lo menos que yo pensaba era buscar al Señor. Qué terrible. Sí, era un hoyo, yo estaba en un hoyo. No sabía cómo salir. Pero es terrible, ¿verdad? Porque cuando las personas están atravesando situaciones, tratan de buscar un escape. Claramente tú lo buscabas, ¿verdad? En salir a janguear o beber y esas cosas, pero nunca buscaste como un auxilio, ¿verdad? Te sentías que tenías ganas de quitarte la vida. Sabemos que esos son los demonios que ya quieren acabar contigo. Es como que te mete ansiedad, te mete depresión, lo último es quitarte la vida, que esa es la solución. Pero nunca viste la oportunidad de aceptar a Cristo. Claramente ahorita lo vas a contar, pero tu rebeldía era tanto con Dios que nunca viste eso como una opción. No, también fui a leerme las cartas, me leyeron la mano, la bola, todo lo que existe, todo lo que se ha inventado Satanás, ahí yo llegué ahí. Y era hasta gracioso, porque yo salía y no me habían contestado en una de las preguntas que yo tenía. Yo iba en busca de algo y nunca lo encontraba. Y seguía, era como que seguía ignorando al Señor. Es más fácil ir y pagar a que lean las cartas, a que te lean los caracoles, a que te traten de ver el futuro, a rendirte humanamente cuando estás tan lleno de delitos y de pecados. Eso es más fácil que ir a la cruz, que rendirte y decirle al Señor, ya yo no puedo más. Y es porque el enemigo de las almas lo que hace es que niebla la mente, la visión espiritual la quita, los oídos espirituales los cierra. Vamos. Y esa estrategia, el enemigo no se cansa de utilizar y trata de engañarnos que busquemos en otros lugares lo que realmente solamente el Señor nos puede. Y me es curioso, sabemos que la agenda, el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir, pero me es curioso porque si tú lo piensas fríamente, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Verdad? Esas personas que nos están viendo, ¿qué es mejor? Que yo sepa en mi futuro, por ejemplo, si yo estoy en depresión, yo estoy en ansiedad, yo estoy en eso, o sea, ¿qué es el futuro? Morir, como que, que si tú vienes a Cristo, Dios escribe una historia nueva. Entonces, En tu presente. exactamente. Entonces es algo como que las personas que están ahí deben ver y pensar. Sabemos que el enemigo nubla los pensamientos y no les ve solución. Pero algo que nosotros, ¿verdad? Es algo simple. Usted debe reflexionar y meditar. ¿Qué es mejor? Que yo sepa mi destino, pero si ya el destino tú lo sabes. Si tú sigues pecando, sigues haciendo las cosas mal, el fruto es que el mismo mal, ¿verdad? Como tú bien mencionaste, tú estabas sembrando mal a las vidas, a las personas de tu entorno, pues ellos se vengaron contra ti. Ese es el resultado. Pero entonces, ¿para qué yo quiero ir donde X persona que me lea el futuro si ya realmente tú sabes qué te depara? A que tú vienes a Cristo y por más mal que tú estés, Dios escribe una historia nueva, gloria sea al Señor. Pero eso es algo que el enemigo siembra en las vidas y hoy día lo podemos ver claramente. Pero cuando tú estás ahogado en el pecado, se hace muy difícil, claramente. Y quiero que me cuentes, Michelle, ya que estabas un día en depresión, ya que tu familia estaba siendo afectada. O sea, tú estabas viendo ahora mismo el resultado, como bien mencionaste, de lo que tú estabas sembrando.
quiero, ¿verdad?, preguntarte, y es si realmente si tú le pagabas mal siempre a las personas, siempre en ti había desconfianza de las personas, claramente, ¿verdad? ¿Pudiste tener amistades fuera de tu familia o realmente siempre tenías como que duda de que te fallara? Siempre tuve dudas, siempre tenía las amistades que llevaban muchos años conmigo, porque como bien dice, no confiaba, entonces no confiaba en mí. Pero sí tenía 2 o 3 de mis amistades que eran de hace muchos años y era bien selectiva por eso mismo. Era bien celosa con mi entorno, así que eh, era muy buena con ellas, pero sabían que podía ser bien dañina. Y como que te trataban bien para que tú no le No, hicieras y quizás. era el núcleo, era así, Sí, básicamente yo era así, tú eres así. somos así. Wow, entonces la pregunta que te quería hacer es, eh, ya que tú estabas pagando mal siempre, ¿cuándo fue que tú te enteras, ¿verdad?, que tu familia se está viendo perjudicada también a raíz de tu fruto, a raíz de cómo tú eres? Mi relación en mi hogar comenzó a decaer cada vez más. Eh, Fue un infierno. La gente entiende que, que, que simplemente el infierno se constituye de un lugar en particular. Uno puede, con las acciones, con el mal que hace, crear un infierno. En lugar de que sea donde habita la presencia del Señor, a crear tú como un infierno que no se acaba. Y eso era lo que nosotros vivíamos. Teníamos unos espacios bien y todo bien y lo demás, pero a la más mínima oportunidad, el enemigo hacía fiesta. Con lo más mínimo yo me convertía en el monstruo que yo era. Y algo tan pequeño de un momento se convertía en un fuego tan grande que podía consumir un bosque. O sea, era la más mínima provocación, salía lo peor de mí. Y mi matrimonio ya estaba, ya el enemigo había hecho lo que él había planeado por tanto tiempo, que habíamos construido dentro de él, pero el Señor, ¿verdad? Como tú bien lo mencionaste, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edificamos. Y realmente nuestra casa estaba sobre la arena y cada vez más se iba hundiendo, y se iba hundiendo y se iba hundiendo. Mi esposo siendo tan bueno, nunca me dio qué hacer, nunca me dio un dolor de cabeza, pero yo estaba tan llena de maldad que no lo podía ver, no lo podía ver. Y era horrible porque, como te dije, yo cada vez más me identificaba menos, ya yo había perdido mi identidad. Eso es lo que quiere el diablo, que perdamos la identidad, que la gente entienda que no son lo que realmente Dios dice que nosotros somos. Y cuando eso ocurre, pues, ¿quién me va a ayudar? Mi esposo no me podía ayudar, mi hijo no me podía ayudar, la gente no entendía a cabalidad cómo yo estaba. Jamás busqué ayuda de un psicólogo porque el orgullo no me dejaba. Yo entendía que yo podía sola. Mis problemas los trabajo yo y veo cómo me las arreglo. Y él trataba de ayudarme y no te metas, este no es tu problema. Y era una rebeldía constante y cada vez se multiplicaba y aumentaba. Y una de las cosas que más me hundió fue eso, fue la soberbia, fue el orgullo. Y cuando eso ocurre, que estamos en ese proceso, pues ahí es que entonces ya él estaba hundido en depresión. Ya él lo reflejaba. Ya él sabía que la relación no iba para ningún lado, porque pasaba algo por lo más mínimo y no sabía de mí durante horas y cuidaba y me desaparecí y se acabó. Y lo que estaba era en una discoteca en San Juan. Y no me llames que yo te llamo y sabes de mí si es que a mí me da la gana. Teniendo ya una relación, habíamos comprado casa y todo. Y me da la gana te contesto y si no, pues haz lo que tú quieras. Y ese constante maltrato hizo que él entrara en una depresión. Y luego de eso, ¿verdad? Una compañera de trabajo me da un CD de una prédica, y yo, esta está loca. No tengo tiempo para estar escuchando eso. Wow. Y recuerdo una conversación que tuve con unos compañeros de trabajo en los que decíamos, ¿para qué tenemos que ir a la iglesia? Si todos son iguales, todos los cristianos son iguales. Mejor hablo al Señor si quiero, le hablo si acaso, y le pido si acaso, porque esa es la costumbre. Yo le pido al Señor todo el tiempo.
El Señor no quiere que tú le pidas, el Señor quiere que tú te relaciones, que tú le busques. Que tú le busques mientras Él pueda hacer allá. Entonces va a ser encontrado y realmente vas a vivir a plenitud. Y ese era mi refugio. Yo no necesito buscar del Señor. Y me da ese CD. Y wow, tremendo. Pero mi esposo sí lo escuchó. Y él lo que había entendido, ¿verdad? Por la familia que era católica. Pero él sí se dio la tarea de escucharlo porque necesitaba escucharlo. Él necesitaba que alguien le ayudara. Se fue como ese oasis en medio, ¿verdad? De ese desierto que estaban atravesando. Y aún tenemos esa prédica. Y él comenzó, fuimos a un culto un Viernes Santo y accedimos a la invitación que el Señor utilizó como puente. Esa nos decía y la otra nos invita a su iglesia que había un drama. Y yo, pues vamos. Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque no quería reconocer mi verdadero estado emocional. Porque yo entendía que no necesitaba de nadie, que yo lo iba a superar. Incluso las veces que había, que se levantaba el enemigo en la casa, ahí pues hacía estrago, porque entonces yo me iba para el cuarto de mi hijo y ahí me daba un ataque de pánico durmiendo. Y yo literalmente sentía cómo los demonios me oprimían en la cama de cómo me apretaban, cómo me cogían por el pecho, me apretaban contra el madre, cómo yo sentía que me faltaba el aliento, porque aprovechaban esa discordia, aprovechaban la división, la contienda, todas las palabras soeces que yo utilizaba, las palabras hirientes. Entonces eso venía en mi contra. Luego de yo haber hecho lo que había hecho, entonces venía y me atacaba a mí. Y luego de eso, pues visitamos la iglesia. Yo por complacerlo, pues voy, pero yo no iba jamás con la determinación de convertirme al Señor. Aún el Señor revelándome lo que Él quería hacer conmigo, me llamaba en sueños y yo. Y Él te estaba llamando con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Y eso entonces ocurre antes de ese ataque de pánico que me dio cuando yo veo la guagua así. Y nada, vamos a la iglesia y él se convierte al Señor por primera vez en su vida. Y ya yo estaba acá. No solamente, no era la carne, era todos los demonios que se estaban manifestando. O sea, que yo estaba sentado en una iglesia y los demonios se estaban manifestando y yo como que no estaba ocurriendo nada. Y lo primero que yo hago es que le reclamo. Y cuando él se sienta, que hace la oración de fe, yo le digo, tú no sabes lo que tú acabas de hacer. Tú no sabes lo que tú has provocado. Y no solamente era Michelle Miranda de aquel entonces, eran los demonios que estaban diciendo, has provocado lo que tanto hemos evitado. Tú no sabes la guerra que vamos a formar ahora. Y yo le decía, tú no sabes es que tú no sabes. Tú no sabes lo que tú hiciste. Tú no sabes. No, tú no estás seguro. Bueno, tú vas al frente y aceptar al Señor. Y no, es que tú no entiendes. Y es porque lo que me poseía a mí, sabía lo que iba a ocurrir después de eso. No, y ahí fue dentro de la iglesia. Tú fuiste quizás por acompañar, por cumplir, por mantener quizás la paz, pero ya Dios estaba trabajando en ustedes y aún así tú vienes y le reclamas. Sabemos que son los demonios, ¿verdad?, que te estaban influenciando. Pero entonces Dios utilizó esa brecha. Quiero enfatizar, ¿verdad?, que el programa se llama Mi Encuentro con Jesús, ya que, ¿verdad?, que cuando Dios me habla de este proyecto, Él me habla de la historia de Saulo de Tarso, ¿verdad? Y lo leo textualmente en Hechos 9, que dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, me trae esta connotación de la historia, es porque claramente en un momento de nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo y realmente hubo un cambio, nosotros íbamos camino a Damasco. Y como Saulo, Dios le cambia el nombre y lo transiciona, así Dios transicionó, ¿verdad?, aquellas personas que pasaron de muerte a vida. Y quiero, ¿verdad?, ya tú tocaste un punto, pero para que sigas en la secuencia y las personas puedan entender de que vienes de una historia del ocultismo donde, a pesar de nacer en esta familia del ocultismo, Dios te sella a los 9 años que existe, pero pues como no tenías raíces, pues vienes y te descarrías. Entonces, todo ese mal, todos esos demonios generacionales que querían poseer a tu mamá, pero ella no le dio brecha, pues entonces ahora estaban teniendo control de ti. No es hasta que te da ataques de pánico,
lo que tú has sembrado en las personas, pues estas mismas vienen a atacarte a ti. Quiero que me cuentes, o a raíz de esa transición, como Saulo de Tarso, ¿verdad? Partas de ese problema que ocasionó en ti, de la guagua y todo eso, hasta, ¿verdad? ¿Cómo aceptaste a Cristo? Cuando ocurre eso, ya estaba yendo a la iglesia y yo no estaba yendo a la iglesia, pero él sí, él traía a la iglesia a mi casa porque trataba de predicarme. Y él me traía el mensaje que había dado el pastor y yo, no me hables, no me hables, no me interesa. Y él trataba y él trataba y él trataba. Eh, Incluso puso una película en una ocasión, Fireproof, para tratar de que yo chocara con la verdad y algo yo permitiera que el Señor hiciera, pero no, a mí no me interesaba. En ese momento estaba bien en demonio. Él comienza a traer entonces las prédicas, yo me quedaba dormida, yo lo mandaba a callar, empecé a criticarlo diciéndole que ahora era pastor o que sí se creía evangelista. O sea, era bien ofensiva, era bien ofensiva. Luego de eso es que ocurre entonces ese ataque y ahí yo choco con mi realidad. Ahí yo accedo a ir a la iglesia. Cuando fuimos a la iglesia por primera vez, pues, no me convertí rápido. Entiendo que fue luego de eso, un domingo, y ahí pasa el fin. Ahí entonces el Espíritu Santo comenzó a obrar. Y ese momento en que yo estaba susceptible es que él utilizó para entonces llegar a mi encuentro y llamar mi atención. Y ahí me convertí. Pero ya tu esposo llevaba tiempo convertido. Ya llevaba Ya 4 llevaba meses. esa guerra, ¿verdad? Peleando esa guerra. Sí, porque antes de que yo fuese a la iglesia, yo lo buscaba para hacerle la guerra y él lo que hacía era orando. Él se escondía de mí para orar. Y a la más mínima provocación yo estaba buscando cómo hacerle la guerra, pero no podía porque lo que hacía era hincado en un espacio que había preparado de oración. Y ahí era que él peleaba la batalla. Y yo lo buscaba y buscaba y buscaba cómo sacarlo de ese lugar. Y él lo que hacía era orar por mí. Ahí entonces es que ocurre lo de la guagua, entonces se empezó a ir a la iglesia. Entonces, cuando aceptas a Cristo fue porque ya sabemos que Dios estaba haciendo un trabajo en tu casa, ¿verdad? Por medio de tu esposo, y Dios entonces te convence de pecado y aceptas a Cristo. Quiero, ¿verdad?, que me cuentes, ya que tú me habías contado un poco con respecto a que sabemos que el Espíritu Santo convence de pecado, pero tú aceptaste a Cristo, pero entonces ahora lo que conociste cuando niña, entonces Dios, ¿verdad?, empieza eh, a avivar ese fuego en ti. Quiero que me cuentes esa transición que tú te cuestionabas, el por qué, ¿verdad? Cuando comenzamos a ir a la iglesia, una de las cosas que le dije al Señor, no me toques mi vestimenta, no me toques nada, yo quiero seguir como yo estoy. Y entonces yo sigo buscándote. Y yo tratando de seguir haciendo Poniéndole lo las que normas a Dios. era lo que yo decía. Seguimos yendo, cogimos discipulados, nos bautizan, porque nunca se había bautizado, pues nos bautizan a los dos, aunque me habían bautizado de niña, pero ahora yo estaba más consciente de que yo quería ser bautizada, y eso fue un tiempo hermoso. Cogimos discipulados, y una de las cosas que está ahí que para mí fue impresionante era que en esa iglesia pues nos discipularon, pero habían sacado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que yo cuando niña le había conocido. Yo había conocido al Espíritu Santo como una manifestación, pero también como un viento que acaricia. Yo lo había conocido. Y cuando estamos en ese lugar que nos están dando las clases, yo comienzo a preguntar por qué yo no siento el Espíritu Santo, por qué no hay una manifestación, algo falta. Y lo que hicieron fue burlarse de mí. Me reían, me decían, es que eso no es así, no es así. Y comenzaron a llamarme por sobrenombres y yo sabía que algo faltaba, algo estaba faltando en esa iglesia, ¿verdad? Y yo con mucho respeto aún le tengo mucha estima a los maestros que hasta en las células nos acogieron, pero habían sacado al protagonista principal, que era el Espíritu Santo. Cuando va pasando el tiempo, yo me doy cuenta que había algo en mí que todavía no había entregado al Señor
Y habían cosas en mí que todavía yo sentía que era una persona mala, una persona malvada. Todavía yo sentía que mi corazón estaba endurecido y yo decía, si yo me convertí, ya yo me bauticé en agua, yo estoy cogiendo clases. ¿Y por qué yo siento que hay algo en mí que no puedo? Es como que no lo puedo soltar. Hay algo que me está estancando. Yo tenía ese sentimiento y yo sabía que algo faltaba. Cuando yo comienzo a identificar eso, entonces ahí yo me empiezo a cuestionar. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser una cristiana más, yo necesito experimentar, yo realmente quiero sentirme como quien se llama hijo. Yo quiero ser hija. Y luego de eso, vamos entonces a un evento. Nos fuimos por ahí casi escondidos, porque no necesariamente ellos apoyan que tú vayas a otra iglesia o a otro servicio. Y nos fuimos a un evento de quien es ahora nuestro pastor, de Rivera Junior Candelita, y cuando llegamos a ese lugar, pues ya nosotros nos conocíamos desde la escuela, y comenzó a ocurrir algo. Mientras está la manifestación del Espíritu Santo, comenzaron los demonios a hablarme que me fuera. Y me decían que me fuera. Me enseñaban las puertas por donde yo me podía escapar. Me decían, corre, tienes que correr, te tienes que ir. Y yo le decía a mi esposo, nos tenemos que ir. Pero, ¿qué voy a hacer? Y él me ignoró. Y yo soporté, yo pues, no, me voy a quedar ahí. Eso estaba ahí, hablándome, que me fuera. Me quedé hasta el final del culto y en la administración él envía todas las vidas a pasar al frente. Y de momento él utiliza un paño que lo utilizaba, tenía aceite ungido, y él lo lanzaba al público. Y la gente caía en bendición, había sanidad y demás. Pero yo le decía a mi esposo, ese paño. Y yo decía que ese paño no me toque. Y yo, uy, mira cómo tira ese pan, mira lo que está pasando. Y eran los demonios ya, me estaban jalando. Ya le faltaba poco tiempo, era como que ellos sabían que le estaba faltando poco tiempo para irse de ese cuerpo. Exactamente. Y entonces de momento Eddie comienza a decir, aquí hay espía. Y yo le digo a mi esposo, aquí hay espía, ¿no? Aquí hay espía. Hay alguien por ahí que está escondido, está por ahí como el camarero. Wow. Y de momento cuando volteo mi cara otra vez, venía una luz sobre mí, era que había tirado el paño con aceite ungido. Y veo una luz y lo que recuerdo luego de eso es cuestionándole yo al Señor por qué él estaba reprendiendo demonios de mí. Yo escuchaba a él y yo decía, Señor, que se salga de encima de mí, porque él me está diciendo estas cosas y yo te sirvo. Y te lo digo y se compunge mi corazón, porque hay personas que hoy día todavía no saben que tienen atadura. Todavía van a la iglesia posiblemente y hay cosas que los estancan, hay cosas que todavía cargan y no lo han identificado. Y es porque tal vez están en un lugar que han sacado al Espíritu Santo, que es el que trae la liberación de un alma. Si el Hijo los liberta, son verdaderamente libres y han sacado al Hijo de la ecuación. Han sacado la verdad. Y cuando yo estoy en el suelo, que me estoy manifestando como una culebra, y él comenzó a reprender ahí, entonces que yo estoy siendo libre. Pero yo no lo podía entender, yo seguía cuestionándole al Señor. Y yo le decía, sácalo. Y eso entonces es terrible, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Cuando una persona la vemos, se le está manifestando a los demonios, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que esa persona está experimentando, entonces eso es lo que tú estás contando, ¿cierto? Exacto. Y mientras él estaba ministrando liberación en ti, tú estabas con la mente divagando o peleando con Dios. Estaba divagando porque me venía esa lucidez y yo le hablaba al Señor. Y de momento caía en un hueco, como en un hoyo negro. Y era esa pelea, esa guerra espiritual en ese momento. Mientras Eddie está en ese momento peleando con los demonios que me están poseyendo, él comienza a decir y a quebrantar pactos y maldiciones generacionales. Y yo le decía al Señor, ¿a qué él está hablando? De momento me iba al hoyo otra vez. No veía nada, yo sentía que me estaba yendo profundo para el infierno, yo sentía que mi alma se estaba yendo.
y lo escuchaba y yo decía, pero ¿de qué él habla? Y volvía y escuchaba a la gente y volvía y era una guerra. Y eso es lo que ocurre cuando una vida está siendo libertada. Ese es el proceso de liberación. Está la guerra espiritual tan fuerte que está el Señor y están esos ángeles ministradores peleando por esa alma y los demonios están haciendo su trabajo y esa posición para que no haya la liberación. Es terrible porque aún, ¿verdad? Si hacemos un paréntesis aquí, Michelle, tú no querías saber de Dios. O sea, tú realmente estabas enajenada a Dios. O sea, como que, no, yo prefiero ir a otros lugares que a Dios. Entonces, ya que es terrible porque tú habías aceptado a Cristo, pero cuando se están manifestando los demonios, realmente quien estaba hablando era como tú antes. ¿Entiendes? Como que, pero ¿de qué habla? ¿De qué esto? Como que yo no, yo estoy bien. Es terrible porque, bien menciona, ¿verdad? Ese tipo de transición que ocurre en una vida, porque quizás acá las personas expectantes están viendo, ¿verdad? Que están cancelando, que están reprendiendo, pero quizás estamos enajenados a lo que esa persona está experimentando, porque quizás yo estoy administrando liberación, orando por una vida, pero no es quien realmente pasó por una liberación que sabe exactamente todo el proceso, lo que está experimentando, el tormento, y luego es que después pues confiesa a Cristo en ese proceso. Pero es interesante, ¿verdad? Que tú que pasaste por ese proceso, ¿verdad? Lo cuentes con esos detalles. No sé, ¿qué ocasionó luego después? Cuando está ocurriendo la liberación, que por fin yo pude declarar que soy libre por la sangre de Cristo, él comenzó a pedirle a toda la gente que estaba ahí, que estuvieran en comunión y intercedieran porque era algo muy fuerte. Era un pacto bien fuerte que se había hecho. Habían demonios generacionales africanos, indios, porque se le habían entregado a ellos, se le había dado el permiso y la autorización a tener el control de mi generación. Ellos entendían que tenían el derecho total de mi generación porque se les había entregado por voluntad propia. Y si no hay alguien que realmente busca al Señor con todo su corazón, no van a poder salir de la condición porque los demonios entienden que tienen total derecho, porque se les otorgó el derecho de tomar el control de esa familia. Ellos lo entienden porque así se les permitió. Wow. Así que siempre habrá alguien que el Señor va a levantar con el propósito de romper toda maldición generacional. Siempre. Así es su misericordia. Así es su amor y su compasión. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos provengan al arrepentimiento. Entonces, cuando eso ocurre, estoy en ese proceso de liberación, se termina el culto y todavía pasaron como 8 o 9 horas y yo seguí siendo libre. Yo seguía manifestándome. Recuerdo que un hermano que estaba, parece que era del ministerio, se nos acercó y le dijo a mi esposo, porque yo no apenas podía hablar, le decía, necesitan seguir porque ella todavía está siendo libre. Y yo no entendía que iba a ser tan seria la cosa. Y luego de eso fuimos hasta un fast food y todavía yo estaba siendo libre. Ahí llegué y en el carro yo seguía siendo libre. Llegué a mi casa y trataba de dormir y no podía porque seguía siendo libre. A todas estas yo no sabía que mi familia tenía una maldición generacional. La iglesia donde yo estuve no entendía, no sabía que yo tenía una maldición generacional. Al contrario, lo que hacían era burlarse de mí porque yo creía en la manifestación y el poder de Dios. Así que luego de eso comienza esta regeneración de parte del Espíritu Santo de Dios. Eso fue un viernes o un sábado y el lunes el Señor comienza a tratar conmigo. Es terrible, Michelle, porque, ¿verdad? Quiero que te expreses ahí a las personas, porque tú bien mencionado que tú dices que tú estabas participando en el discipulado, ibas a la iglesia, o sea, tú estabas activa. Entonces, ¿cómo es posible que si ya tú confesaste a Cristo, tú realmente tenías esas ataduras? Y, ¿verdad? Creo que tocaste unos puntos, pero entonces, ahora mismo esas personas que están ahí viéndonos van a cuestionarse y dirán, mira, yo voy a la iglesia. Realmente yo he sido verdaderamente libre, como dice la palabra del Señor. ¿Qué realmente fueron esos, ¿verdad? O esos comportamientos que tú puedes decir, ¿verdad? Que te ocasionó, que tú dijiste que era fría, que aun cuando aceptaste a Cristo era fría, pero un tips o algo que tú le puedes decir a esas personas, mira, yo acepté a Cristo,
pero realmente no estabas libre porque tenías este tipo de comportamiento. Tú ahora mismo con el lente espiritual te le puedes decir, mira, si tú estás actuando así, 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 asado, realmente tú necesitas examinarte, decirle como dijo el salmista, Señor, examíname. Mira si en mí hay un corazón, ¿verdad? Perverso, si en mí hay camino de perversidad. Quiero que le hables a esas personas, ¿verdad? Como un insight, debido a que tú fuiste libre, pues cómo ellos se pueden identificar. Pues podrían identificar si hubo una conversión y entiendes que realmente lo has hecho de todo corazón. Utilizando ese versículo que lo utilizo mucho, y es pidiéndole con transparencia al Espíritu Santo de Dios, si hay algo que realmente está oculto que yo no sé, así como decía David, perdóname aún de mis pecados más ocultos, de los que yo no tengo conciencia. El Espíritu Santo, sin duda alguna, te va a hacer entender, identificar en qué áreas todavía tú necesitas ser libertado. Él no deja nada inconcluso, el Señor todo lo perfecciona. Él no deja el trato que tiene con nosotros a media. Él todo lo hace bueno. Él tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal, para darnos el fin que Él espera, no el que nosotros entendemos. Él va a completar la obra, pero si realmente nosotros abrimos nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado, entonces Él no lo va a echar fuera y ahí te va a dejar saber, no es a tu manera. Vamos a trabajar aún esas áreas que tú desconoces, porque todas esas cosas yo las desconocía. Y posiblemente ustedes que nos están viendo desconocen aún maldiciones generacionales que ustedes no tienen idea que cargan. Pero el Espíritu Santo también está disponible y está dispuesto para que usted abra su corazón. Y desde hoy, cuando se vaya a orar, le diga, muéstrame si hay algo oculto que yo no he conocido, si hay algo que mi familia aún desconoce. Ayúdame a identificar esas áreas de las cuales yo tengo que ser libre. Entiendo que muchas veces tengo un corazón endurecido, que soy un egoísta, que soy un altivo, que tengo maldad, que yo obro con maldad y tú no entiendes por qué. Pregúntale al Espíritu Santo de Dios para que tú lo puedas identificar. Y el primer paso, una vez tú lo puedas identificar, es reconocerlo. Que tú vayas delante de la presencia del Señor y te confieses, no delante de ningún hombre, delante de la presencia del Señor. El primer paso es tú confesar tu falta y dejarle saber, Señor, me mostraste tal cual yo estoy, pero yo necesito decirte, yo estoy de esta manera y yo no quiero permanecer así. No quiero permanecer así. Yo quiero realmente tener un encuentro completo contigo para nunca más volver atrás. Me gusta porque primero es reconocer que tú dijiste que estoy mal. Eso es lo que ocasionaba en ti antes, que tú no reconocías. Por eso es que no buscabas ayuda y me gustó eso mucho porque cuando nosotros nos abrimos, ¿verdad? La palabra dice, ¿verdad? Que si nosotros nos humillamos con un corazón contrito y humillado, Él no nos desprecia. Entonces, claramente, hubieron esos acontecimientos en ti, como por ejemplo, aceptaste a Cristo. Luego el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, te empieza a recordar realmente el encuentro de los 9 años. O sea, estaba poniendo el querer como el hacer en ti. Y te movió. ¿Me entiendes? Entonces, esas personas que están ahí, cuando uno lo hace de corazón, el mismo Espíritu Santo te va a llevar porque es que quizás tú vas a una iglesia, pero sientes que el Espíritu Santo quiere llevarte a otro lugar. Hay algo que realmente Dios te quiere mostrar. Hay algo que realmente Dios quiere hacer contigo. Y nos quedamos en el punto de que fuiste libre, de que aquel hermanito te dijo, mira, ella va a seguir siendo libre. Pero entonces, quiero que nos cuentes, porque cuando tú eres libre, ¿verdad? Fuiste libre por otro, no fuiste libre por ti. O sea, fuiste libre por otro. Sabemos que ahora te toca a ti, pero no estás solo porque Dios te reviste y te da la armadura para pelear. Quiero que nos cuentes un poco ese proceso. Como bien mencionas, fui libre porque el Señor utilizó a una tercera persona que en este momento el Señor sigue utilizando para su gloria y honra. ¿Qué pasa si no hay otra persona? ¿O qué pasa después de esa persona? Después de esa persona, o si no hay esa persona, siempre está el Espíritu Santo de Dios. Siempre. Y a través de la sangre de Cristo, todos tenemos acceso a una total liberación. En mi caso, el Señor utiliza a él y
Luego de eso fue viernes o sábado, el lunes el Señor me comienza a llamar y me levantó a las 8 de la mañana y yo escuché esa voz y yo pensé que me estaba volviendo loca. Luego de unos meses estando en la iglesia, recibiendo discipulado, yendo a los cultos y todo, luego de haberme bautizado, ahí escuché la voz de Dios y me dijo ayuno. Y ahí me impresioné yo, ¿qué es esto? Si lo sabía de niña no me acordaba, pero yo dije, ¿qué es eso ahí? Y me llevó a la Biblia, me enseñó los pasajes bíblicos para que yo entendiera lo que yo iba a hacer. Y me dijo hasta las 4 de la tarde. Y yo no entendía nada. Me habló por medio de su palabra de que buscara un río. Y como me comencé a volver loca, yo le decía a mi esposo, tenemos que conseguir un río. ¿Para qué? Tengo que buscar 12 piedras en un río. Porque es que eso simboliza algo que el Señor me está mostrando. Eso simbolizaba las 12 tribus. Para que entonces eso me recordara que yo nunca podía volver atrás. Y eso iba a marcar un antes y un después. El Señor no dejó las cosas a mitad. Buscamos la piedra y yo estaba con ese fuego en mi corazón. Yo decía, algo está pasando que yo no lo estoy entendiendo, pero yo estoy obedeciendo. Y comenzamos a buscamos el río acá en Arecibo y ahí eso fue una cosa sobrenatural. Él me decía cuál coger, era algo bien simbólico, no es que estamos haciendo un altar extraño, es que fue simbólico y fue algo bien bonito entre el Espíritu Santo y Dios y yo. Y las cogí y nos las llevamos para mi casa, entregué el ayuno a las 4 de la tarde y es que todavía el Señor por medio del ayuno tenía que seguir purificándome. Tenía que seguir limpiando. Y esto fue un proceso que conllevó un tiempo. Luego de eso, una de las experiencias que más me marcó fue yo estando en mi cuarto sola y yo escuché, sentí y pude ver cómo entró una línea, era como un ejército, caminaban como un ejército y me rodearon en mi cuarto. Y eso, ¿verdad? Y confirma también que el ángel de Jehová acampa alrededor de que le temen y nos defiende. O sea que Amén. el Señor envió una legión de ángeles para que hubiese una cobertura a mi alrededor. Porque sabemos, como dice la palabra, que cuando se va, busca 7 peores. Y cuando viene a ver, cuando vieron esa casa que estaba limpia, recogida y adornada, espérate, yo voy a buscar 7 peores. Te podrás imaginar qué tan peor yo iba a estar si mi casa yo lo hubiese dejado abandonada. El Señor conoce y tiene que perfeccionar la obra y no lo iba a dejar así. Así que me pone a ayunar porque hay cosas que no se van si no es con ayuno y oración. Y por eso que me enseña a ayunar. Lo lindo es que lo hace rápido. Sí. Dios no permitió que tú fuiste libre y el mes que viene, no. Tú necesitas rápido tener esa casa ordenada, llena del Espíritu Santo. Exactamente. Luego de eso nos vamos a despedir en la iglesia y de la iglesia que por respeto, agradecimiento, pero ahí vino un ataque terrible porque habían como 8 pastores, tenían muchos pastores y nos metieron en una área, en una oficina y eso fue terrible porque yo comencé a cuestionar. Yo les decía, no, pero es que tuve una experiencia y me sacaron demonios, como ustedes no vieron y se me rieron en la cara. El pastor principal lo que tenía era una risa. Comenzó a decirle a mi esposo, se te volvió loca, no le hagas caso, no le hagas caso, mírame a mí y qué lástima me da. Comenzó a decirme que yo le daba lástima y yo realmente fue el Espíritu Santo de Dios que tomó el control, que yo me mantuve firme, no me quebranté, yo seguí firme con lo que yo había experimentado. Y yo comencé a decirle, ustedes no me van a entender. Y comenzaron a llegar los otros pastores y era como que bendito. Sintieron lástima y compasión de mi bendito. Se confundieron, qué lástima. Y algo, Michelle, que eso es terrible. Porque algo que yo he estado aprendiendo últimamente en un libro que estoy leyendo, de Enemigos Silenciosos, y qué casualidad, pero para mí es mi casualidad, y es, tú sabes, la ofrenda de Caín y Abel. La ofrenda de Caín
no fue mejor que la de Abel fue mejor, ¿verdad? Y algo que explica ese libro y es que el orgullo no te permite ver que hay algo distinto. Me explico. Era mejor que Caín le dijera a Abel, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste que la mía, mi ofrenda, realmente no fue agradable ante los ojos de Dios? Pero no, el orgullo, ¿verdad? El decir por qué él y por qué yo no, lo cegó, ¿verdad? Y básicamente murió. Caín mató a Abel. Pero ¿qué te quiero decir? Que murió espiritualmente porque Dios no se agradó de él. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de ello? Que esos pastores hubieran realmente tenido un encuentro con Dios y realmente hubieran dicho, espérate, ¿por qué ella está hablando realmente de eso y nosotros nos estamos burlando? O sea, ¿qué tú ganas burlándote? Que mejor preguntar y analizar el por qué esta persona está teniendo esta convicción y yo ya estoy tan insensible. Claramente está cegado por el enemigo, pero es una enseñanza bien bonita de que antes de nosotros quizás juzgar y señalar o irme en contra de Dios, porque tú te estás yendo en contra de Dios, claramente preguntar y cuestionar y decir, Michelle, mira, pero oye, me interesa eso. ¿Cómo es que yo estoy diciendo que eso pasaba antes y tú hoy día lo estás diciendo que todavía pasa? Ocurre. ¿Entiendes? Entonces, pero realmente si no tienes esa intriga o el Espíritu Santo no se te revela, pues claramente vas a estar enajenado a eso. Entonces, Dios, ¿verdad? Te visita con esa legión de ángeles para cubrirte y que esos demonios que fueron sacados de tu casa no tuvieran autoridad sobre ti. Entonces, ¿qué hizo Dios para ahora revestirte y ese renacimiento de que ahora se cumple la palabra que bien te dijeron desde pequeña, de que lo que cargaba tu mamá realmente iba a romper esos lazos generacionales? Y no es porque eres tú, sino es porque Dios habita en ti, por medio de ti, Dios obra en tu familia. Entonces, ¿qué ocasionó o qué herramientas, mejor dicho, Dios te capacitó para ahí ahora mismo poder batallar contra esos espíritus? Luego de eso pude experimentar otra visita en mi cuarto y ahí me rodeó. Pero era como un viento, era como una luz y era como una luz que me abrazó y esa luz me levantó. Estaba sola en mi cuarto y me levantó y yo sabía que era el Espíritu Santo de Dios. Ahí yo recibí la regeneración. Yo fui regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Hasta que no solamente fui libre, sino que el Espíritu Santo me regeneró. O sea que ahí yo volví a nacer. Cumple la palabra de Dios que dice, ¿verdad? Que nos hizo nueva criatura. Amén. Y ahí luego de allá para acá, realmente comencé a ser otra persona. Wow. Otra persona. Yo quiero hacer un hincapié aquí, Michelle, y es la que quiero que le hable, ¿verdad? Esa pregunta que te hice antes backstage, de que quiero que le hable a esos líderes, ¿verdad? Sé que tocamos un punto antes, ¿verdad? En la conversación del por qué tenemos que estar llenos, pero quiero que le hables a esos líderes que realmente son líderes hoy, pero no están cumpliendo esa función. Me explico. A veces, como bien mencionamos, queremos llamarnos cristianos, pero realmente es de nombre. Entonces, ¿cuál es el problema ahí, Michelle? No es que yo me llame cristiano y tú pases por ahí para abajo como que no tienes nada que ver. El problema es la vida. El problema es el impacto que está teniendo en las vidas. ¿Cómo? Aquel que quizás Dios lo lleva a la iglesia con un poquito de fe, como tú fuiste, con un poquito de fe y esperanza a la iglesia, y quizás no se cumplió ese objetivo y se va igual. O sea, es la importancia, el por qué el líder debe estar lleno a totalidad para hacer la función que Dios dijo, ¿verdad? Que Dios sanaría, salvaría, restauraría, todo eso. Quiero que nos hable un poquito más la importancia de ese líder que esté lleno y no esté jugando realmente a ser un cristiano. Amén. Definitivamente cada vez más sabemos que estamos en los últimos tiempos y el enemigo utiliza muchas estrategias y una de esas estrategias es la apariencia. Aparentar que realmente estamos llenos de Dios, pero estamos en una decadencia espiritual. Estamos
posiblemente llenos de posiciones, llenos tal vez de conocimiento, pero hay demasiado de hombre y poco de Dios. Hay demasiado de hombre y poco de Dios. Y cuando la mentalidad terrenal, natural del hombre, la ponemos por encima de la sabiduría del cielo, como dice la palabra, entonces se pierde la eficacia de la palabra y del poder del Espíritu Santo de Dios, sustituyendo la soberanía del Señor. Y entendemos que podemos hacerlo bien. Entendemos que porque tenemos una posición, ya lo hemos alcanzado todo. Y lastimosamente se pierde la verdadera compasión de una vida. Aquel que sabe lo que se experimenta estar atado y conoce lo que se siente ser libertado, puede atesorar realmente lo que es amar a una vida. Puede atesorar realmente lo que es llevar a una vida a alcanzar el propósito del Señor en ello. Y cuando eso ocurre, lastimamos menos y amamos más. Encaminamos más y maltratamos menos. Es algo que te nace por medio del Espíritu Santo. Y entonces esos líderes que tal vez están desenfocados en lo que realmente el Señor ha demandado de nosotros, necesitan un stop. Necesitan realmente ir a la cruz. Necesitan realmente buscar las herramientas por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque por medio de nuestras herramientas nada podemos hacer. Y si hay algo bueno en nosotros es porque proviene de Él. No proviene de lo que nosotros tal vez estudiemos. No proviene de lo que tal vez a nosotros nos posicionen. Proviene de que realmente seamos capacitados por el Espíritu Santo de Dios, que nada de lo que nosotros podamos hacer puede sustituir lo que el Espíritu Santo de Dios hace en una vida. Nuestro conocimiento, y muchas veces vasto conocimiento porque se preparan muy bien, jamás en la vida puede sustituir lo que hace el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es porque es que a veces que la misma palabra dice, ¿verdad? Para que no sea sabiduría humana, debe ser la confirmada con demostración de poder. Y a mí me encanta mucho eso porque está bien bonito aprender a cómo llegar a las personas, masticar bien el mensaje para que tanto los chiquitos, los grandes entiendan. Pero ¿de qué vale que entiendan y realmente salgan igual? Es como, ahora mismo lo podemos comparar con cualquier cosa. Si yo te vendo un producto y te estoy dando una promesa de algo y tú no logras resultados, yo diría, mira, espérate, quizás tú me vendiste algo que no, realmente no hace efecto, ¿ves? Entonces, ¿qué yo debo hacer? Espérate, yo no quiero que Michelle nuevamente se lleve una mala impresión. Entonces, los líderes deben examinarse si realmente están teniendo fruto, están siendo efectivos a lo que Dios les ha enviado. Y Michelle, ¿verdad? Retomando un poco para ir cerrando, gloria a Dios, se cumplió la palabra de que tú ibas, por medio de ti, Dios iba a romper esas maldiciones generacionales. Entonces, luego que Dios te regenera, ¿qué fue lo que ocurrió en tu familia? Luego de mi regeneración y todo el proceso que el Señor, y yo trabajando en mi familia, trayendo sanidad, restauración, pues ahí entonces mi abuelita, la que me llevaba allá a los templos de espiritistas, es libre, era un culto, es libertada, y fue también así, fue con demostración de poder, fue libre y a raíz de eso luego llegó mi tía, mi otra tía, mis primas, y hemos visto cómo literalmente fue rota. Al principio parecía que iba a pasar más tiempo y yo no paraba de orar por mi familia, era algo que yo no me detenía hasta que el Señor me dijo una vez, Gloria a Dios. preocúpate de buscarme, yo me encargo de los tuyos. Y ahí yo frené. Así Que no me voy a afanar. Se cumple la palabra del Señor que dice, cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si nosotros nos aferramos a esa palabra, creo que Dios va a cumplir claramente, ¿cierto? Así es. Y hoy día están perseverando. Gracias al Señor han conocido a Cristo. No hay ni uno solo de mi familia que no pueda decir que no se le ha hablado de Cristo. Gloria a Dios. Y han roto altares,
de brujería, porque una de las cosas que ocurrió rápidamente que mi abuela fue libre fue que mi esposo y yo fuimos, ¿quieres salir de los santos? ¿Quieres salir de los altares? Dilo, ¿qué quieres hacer? Y ahí ella dio la autorización de anular todas esas cosas. Y recuerdo que nosotros cogíamos esos santos con la autoridad del Señor y ellos mismos explotaban. Ellos mismos se quebraban. Y los sacamos y ahí ella dio la autorización para que ya todo eso se acabara. Y tuvo experiencias con el Señor. Qué terrible, Michelle. Y te agradezco, ¿verdad?, que hayas expuesto tu testimonio aquí. Para mí es un honor, un privilegio, ¿verdad? Te admiramos mucho, gracias al Señor. Y quiero que le des un último consejo, ya que, ¿verdad?, le diste consejo a los líderes y todo eso, que estuvo tremendo, a esas personas que se encontraban en tu situación. Hoy día no estás en esa situación porque Dios claramente se te reveló, te libertó, te regeneró. Pero esa Michelle que se encontraba atada en depresión, ¿verdad?, fría, ¿verdad?, hoy día que tú le hables, hoy como evangelista regenerada, háblale a esa Michelle que se encontraba vacía, porque así hay muchos. Amén. Pues con humildad y sencillez de corazón. Pudo haber pasado mucho tiempo buscando tal vez una respuesta a tantas preguntas que tiene, el vacío que tanto cargas, no encuentras cómo llenarlo, te refugias tal vez en relaciones que no necesariamente te corresponden el amor como tú quisieras que te corresponda. La gente te falla, pero el Señor no te va a fallar jamás. Inicialmente puede ser duro acercarte al Señor, pero ¿sabes qué? No será en vano acercarte. Y no tienes que hacer mucho, simplemente tienes que ir delante de su presencia, ser transparente y dejar de saber que ya no puedes seguir sin Él, como dice su palabra, que sin Él nada puedes hacer. Si hay una mentira que yo creí por tantos años era que yo sí podía. Pero ¿sabes qué? Vengo a decirte en esta hora, no vas a poder. Vas a entender que puedes con la carga, que puedes con la lucha, que puedes superar todos los obstáculos, pero no va a prevalecer. Así que te invito a que abras tu corazón a la presencia del Señor y verás que todo lo hace nuevo. Si hubo una alabanza que a mí me marcó cuando me reconcilié con el Señor, era una que decía, todo nuevo es, todo nuevo es, todo nuevo es. Y cuando tú entiendes que el Señor puede hacer todo nuevo en tu vida, entonces le das la oportunidad. Es una mentira que no te vas a levantar, es una mentira que vas a morir con esa condición, es una mentira que el Señor te ha descualificado. La misericordia del Señor se extiende una vez más a tu favor. Y su sacrificio en la cruz no fue en vano, fue para que tú provengas a Él y no te pierdas y sientas la paz y el amor que tanto has estado buscando. Así es. Michelle, ¿dónde te pueden conseguir a través de las redes sociales? Amén, pues mi página personal, así mismo como Michelle Miranda, estamos también en TikTok y en YouTube, pero utilizamos más Facebook, no estamos tanto en YouTube, así que nos pueden contactar por ahí, pueden ver los videitos que subimos. También estamos en nuestro programa radial todos los miércoles por la gran cadena Candelita 7 y también en Facebook Live a las 6 de la tarde, donde traemos palabra que nos da el Espíritu Santo de Dios a favor de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Así que gracias a todos los que estuvieron hasta el final. Para mí es una honra tenerte, Michelle, aquí. Todos los que están ahí, por favor, compártalo, dale like, dale share, envíale a una persona que usted piense que realmente está atravesando ese proceso por el cual Michelle Miranda, glorias al Señor, estaba atravesando. Que se sentía vacía, se sentía triste, pero claramente la única alternativa que tuvo, glorias al Señor, para cambiar ese panorama de mal a bien fue Cristo. Así que te invitamos a que le des la oportunidad al Señor para que juntamente con nosotros nos gocemos, glorias al Señor, porque estar en Cristo es una bendición. Así que gracias a todos, que Dios les bendiga. Algo nuevo que estamos haciendo también es la newsletter de Cápsula de Fe. Si usted no ha visto, glorias al Señor, en mi página, en las redes sociales, vaya a kibsaelpadilla.com, /registro, y regístrate completamente gratuito para que puedas recibir esa cápsula de fe a través del email, glorias al Señor, y puedas estar al tanto con todo lo nuevo que viene para la gloria del Señor. Esto es Mi Encuentro con Jesús.